viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Póngase sobre sus pies. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Versículo 8. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Señor, te damos gracias por estos dones o ministerio de ayuda, Señor. Señor, tú nos has llamado, tú nos has escogido, nos has llamado, nos equipas y nos envías. Señor, gracias por este estudio que empezó hace 5 meses, Señor. Yo creo, Señor, firmemente que aquí en esta casa hay dones, ministerios, hay talentos, Señor, y sé que tú los has escogido, los has llamado y los estás formando. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque ella nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, yo te doy gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Señor, tú dijiste, Señor, que te esperáramos, que nos convenía que tú te fueras y que tú nos ibas a enviar al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que está hablando, que nos está acompañando, que nos está guiando. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que tú has colocado en nuestras vidas, Señor. Porque Hechos 1:8, Señor, es una promesa para todos nosotros, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por cada varón, por cada varona que está en este lugar, por los que no han podido llegar, Señor. Tú conoces sus circunstancias, las pruebas por las que están pasando, pero yo te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede tomar asiento. Quiero que vayamos un momento a Éxodo. Yo quiero que usted se acuerde que usted ha sido llamado, Éxodo capítulo 3, que usted y yo hemos sido llamados. Y como oraba Laura, a veces hay temor, a veces uno no cree que Dios lo escogió y lo llamó. Pero aquí hay un hombre, Moisés, que al principio tuvo temor. Éxodo 3, versículo 10 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y a veces tú le puedes decir, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy una ama de casa, soy una mujer casada. Yo no sé, no soy capaz. Tengo temor, tengo miedo. Y el Señor te dice, mira este gran hombre, Moisés. Él también se sintió así. Éxodo 3:10. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto? Acuérdense que Egipto es el mundo, ¿no? Egipto es el mundo. Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y empecé a leer desde el 11:10. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré, le dice el Señor, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, para que saques del mundo a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y el 12, y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. El Señor te está diciendo en esta noche, yo te he escogido, te he llamado, te estoy preparando y te enviaré. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto, del mundo, al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y entonces estuvimos estudiando todos esos 7 dones o ministerio de ayudas, cada martes uno. Después estuvimos estudiando que necesitábamos la unción, el Santo Espíritu de Dios, a Dios mismo, al Paracleto. Y aprendimos que del Espíritu Santo está el sello, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, porque necesitamos al Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros, con nosotros. Y estuvimos estudiando esos 3 aspectos del Espíritu Santo, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, pero Dios mismo. Y luego estuvimos, y vamos hoy a terminar, a Eliseo, el ejemplo de Eliseo. Tú y yo, aquellos que hemos sido llamados, hechos hijos e hijas de Dios, con corazón de siervo, tenemos que pasar por estos 4 lugares. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. El título que hay allí dice, Eliseo sucede a Elías. Y entonces, como hemos entendido que esos dones, esos talentos y esos ministerios, Dios te los ha dado a ti y a mí. Yo no sé si usted lo cree, pero yo le creo. Yo sé que hay 9 dones del Espíritu Santo. Sé que hay 5 ministerios que el Señor mismo los dio. Y sé que Dios mismo, el Padre, ha dado 7 dones o ministerios de ayudas para servir. Y los acabamos de leer en Romanos 12, 6 al 8. Pero también sé que no debo sentir temor porque su Santo Espíritu está conmigo. Está en nosotros y sobre nosotros. Pero también sé que debo prepararme y tengo que ir por un lugar. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde venía? De Gilgal. Y aprendimos que Gilgal es quitar o dejar
lo que no agrada a Dios, todo lo que sea del mundo. Entonces, un servidor, un hijo, una hija de Dios con corazón de siervo pasa por el Gilgal y Dios, el Espíritu Santo de Dios te está hablando y te dice, esto no lo puedes llevar, esto tampoco, hay que dejarlo, hay que estar livianitos para poder ir a cumplir el llamado. Entonces Eliseo y Elías pasaron por Gilgal. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y aprendimos que Betel es casa de oración, puerta del cielo. Y que teníamos que estar con ese encuentro personal. Porque tú no vas al ministerio porque el pastor o la pastora te dijo, Henry, tienes que ir al ministerio. Es porque tú tuviste un encuentro personal con Dios y Él te confirmó. No es porque venga una profeta o un profeta y te diga, tú vas a ir, es porque Dios mismo te confirmó. Porque ya hemos estudiado que hay falsos profetas, falsos maestros que desordenan la vida de las personas. Pero Betel, para el que va a ser servidor, es muy importante. Y vimos el caso de Jacob, el caso de Josué, el caso de Salomón, donde lo que le pidieron fue sabiduría a Dios para poder ejercer el ministerio. Entonces, Betel representa ese encuentro personal con Dios, donde se te confirma el llamado. ¿Por qué? Porque si no hay una obra muerta. Y les quiero recordar, hay obras buenas y hay obras muertas. Una obra muerta es aquello que aparentemente parece ser bueno, pero que no es el tiempo, no es el lugar y no es la intención o la motivación. Entonces, aparentemente parece, el hermanito tan lindo, la hermanita salió, se fue a evangelizar, se fue a enseñar. Sí, Dios tal vez quería que tú fueras a ese ministerio, pero no era el tiempo, no era el lugar y no era por la motivación correcta. Entonces, por eso Betel es muy importante. Y ahí leímos a Jacob, a Josué y a Salomón. Versículo 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo, sí, yo lo sé, callad. Versículo 4. Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a... Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Qué quiere decir Jericó? Ciudad amurallada, ¿cierto? Unas murallas que leímos que eran altísimas, de más de 26, 28 metros. Pero Josué fue enviado. ¿Quiénes eran los guerreros de Josué? ¿Los ministerios de qué? De alabanza, de adoración. ¿Y qué tenían que hacer? Rodear, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tocar sus trompetas, ¿cómo es que se llama? El chofán, eso, el chofán. Y como ellos tenían fe, ¿qué pasó? Las murallas cayeron. Y vimos que la piedra más difícil de quitar es nuestra incredulidad, ¿verdad? Y leímos también la resurrección de Lázaro, cuando él dijo, quiten esa piedra. Y lo llamó. Y la gente dice, no, pero si ya está muerto hace unos días, ya debe oler a feo. Pero la fe. Jericó son esas murallas que se pueden caer por la fe del hombre y la mujer de Dios que van a ir a ejercer su ministerio. Versículo 5. Y se acercaron
a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al... Esa es la que vamos a estudiar hoy. Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon, delante de delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomaron entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu, ¿qué pidió? La unción sea sobre mí. Versículo 10, él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así más, si no, no. Saltémonos al 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle. ¿Y qué pasó? Y se postraron delante de él. Jordán, oración. Jordán, oración, pero va acompañado de doblar rodilla, humillación. El hombre y la mujer de Dios que ha sido escogido, que ha sido llamado, que ha sido preparado y que va a ser enviado, necesita de la oración, pero es doblando rodilla delante de Dios, humillación. Eso es Jordán. Esa oración que va primero, antes que todas las actividades, antes de salir a evangelizar, antes de llevar culto los miércoles a las casas, antes de estar predicando aquí, antes de llevar la Santa Cena, antes de salir al campamento, antes de hacer la brigada de salud, antes que todo es oración. Tristemente uno habla con hombres y mujeres de Dios, pastores, líderes, y lo único que no les queda tiempo es orar. ¿Y qué? Y humillarse y doblar rodilla. Su pastora, cuando era pequeña, joven, hace como 47 años, se cayó de los patines y tuvo un problema en una rodilla, en la izquierda. Y fue creciendo y hacía deporte y otras cosas, y no podía arrodillarse. No podía arrodillarse. Era como si hubiera un cojín acá, y era un dolor permanente desde muy pequeña. Pero saben, yo le oré al Señor y yo le dije: Señor, quiero que me sanes, sáname de esa rodilla. Yo quiero poder estar arrodillada. Eso que estuvimos haciendo ahorita mientras Laurita oraba, yo no podía hacerlo. Yo no podía estar arrodillada ni un minuto. Pero el Señor me sanó. Para poder estar de rodillas. No es lo mismo que usted esté ahí sentado orando a que usted esté de rodillas. No es lo mismo. Perdóneme que se lo diga, pero la actitud que usted asume cuando usted está de rodillas, y lo recuerdo todo el tiempo de mi pastor Héctor. Uno llegaba, podía estar en cualquier posición de la iglesia, lo veía arrodillado, humillado, porque no es por todo el conocimiento, ni por el instituto que usted tenga, ni porque usted se le quede la palabra y se conozca la Biblia de tapa a tapa, no, es por su oración
pero por su humillación de rodillas. Eso es Jordán. Jordán, oración. Cuando Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán, y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, fueron pues ambos. Y en el 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vamos a empezar en el instituto una materia que se llama sumisión y autoridad. Cuando yo le oré al Señor en la Universidad Nacional y quería el grupo de oración de la Facultad de Medicina, hicimos con la persona que me asignaron y estuvimos orando por esa Facultad de Medicina y dándole las 7 vueltas, y esa fue la estrategia que usamos. A mi compañero se le ocurrió decir, vamos a usar esa estrategia, y ¿saben qué? Dio resultado. Tuvimos nuestro grupo de oración, pero el día que nos tocaba enseñar ese tema, sumisión y autoridad, sujeción, se fueron casi todos. De 10 nos quedó 1. Tema difícil de enseñar. Pero usted quiere autoridad, aprenda a sujetarse. Aprenda a sujetarse. Para que usted pueda enseñar la palabra con denuedo y con autoridad, hay que sujetarse. ¿Sujetarse qué? Primero, a Dios. Segundo, dice que toda autoridad viene de parte de Dios. No nos gusta el presidente, no nos gusta el jefe. No. Tienes que pasar por ahí. Te están lijando, te están puliendo. Doloroso, difícil, ni se diga. Sujeción y autoridad. Vamos a ver que oración debe ser una vida de oración. Por favor, amor, Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4:6. No es para estar orando cuando se acuerde, es una vida de oración. Amén. Filipenses 4:6. Dice la Escritura así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Otra vez. Por nada estéis afanosos. Ay, por nada estéis afanosos. Nada es nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. En toda oración y ruego. Nosotros oramos y nos quejamos como una cajita de pollitos. Piu, 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 piu. Pero la última parte que leyó el pastor se nos olvida. ¿Con toda qué? No. Oración y ruego con acción de gracias. Gracias, mi hermana María Esther. Con acción de gracias. ¿Cómo es eso? Señor, yo te doy gracias por la salud de mi hermana Mariana, por la salud de mi hermana Vanessa, y bueno, etcétera. Dijo Laura, yo voy a leer una porción de Mateo. Yo recuerdo Isaías 53:4, pero por su llaga hemos sido nosotros curados, y ya se llevó él toda enfermedad y toda dolencia, ¿cierto? ¿Cómo oramos después? Gracias, Señor, por la sanidad. Amén. Entonces volvemos ya al otro día. Señor, te pedimos que tú bendigas a Vanessa, a Mariana, a Elvira, a Delfina, porque se nos olvida a veces citar la palabra. Uno le dice a las personas, bueno, ¿y qué porción de la palabra te dio Dios para esa oración? Pero ore por mi pastor, ore por mi pastora, hermanita.
¿Y tu parte práctica dónde quedó? ¿Cuál es la oración, la porción de la palabra que respalda tu oración? Y después, Señor, tu palabra dice que por tu llaga, Señor, hemos sido nosotros curados. Que tú ya te llevaste toda enfermedad y toda dolencia. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Y al otro día, Señor, yo te doy gracias porque Mariana, Señor, va a descansar. Era lo que le estaba diciendo ahorita a Yubi. O sea, Yubi, yo sé que es doloroso, pero tu mamita se va a adelantar. Ya sabemos para dónde va a partir. Vamos y sabemos que tiene un mejor lugar donde no va a estar con dolor, donde va a estar, me decía, no, hay que cambiarle el pañal, no aguanta ningún ruido en este momento, hay que bajarle el televisor, está en sus últimas, me decía. Y claro, para uno es doloroso, pero yo le decía, Yubi, tú y yo sabemos para dónde va a estar mejor. Y decía, amén, pastor, amén, yo sé que se quebranta, pero para allá vamos, pero es dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios con toda acción de gracias. Segundo, a veces oramos y no usamos las normas bíblicas para orar. Hay unas oraciones que son de acuerdo y nos ponemos de acuerdo y todos oramos. Hay otro tipo de oración que es la oración unida. Pero hay otro tipo de oración que es conforme a la voluntad de Dios. Y otro tipo de oración que uno dice, Señor, si tú quieres, yo voy. Si tú quieres. Pero a veces confundimos los 4 tipos de oración y usamos las reglas de uno. Es como si yo fuera a jugar baloncesto y tengo unas reglas y entonces le paso esas reglas a los que juegan fútbol. ¿Funcionarán? No, y entonces cuando tenemos que orar y decirle, Señor, tu palabra dice, entonces yo digo, Señor, ¿será que es tu voluntad? Grave. Cuando tenemos que orar unidos y ser un frente de intercesión, entonces no nos ponemos de acuerdo. Uno ora una cosa, el otro ora otra cosa, y así queremos que nos vaya bien y que esa oración tenga respuesta. Entonces, a veces la oración no usamos las reglas básicas. Vamos a ir a primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 5, 14, 15. Le dije a mi esposo, no se trata de que yo les hable de cuántos tipos de oración hay, pero no puedo dejar de mencionárselas. Porque uno a veces no sabe por qué no tiene respuesta y es porque oramos y pedimos mal. Oramos y usamos las palabras que no son, se nos olvida citar la palabra. Señor, tu palabra dice. No, primera de Juan. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, nos oye. Él nos oye. Entonces, súper importante conocer cómo es eso de los tipos de oración. Ustedes están aquí y están recibiendo un alimento sólido. No son bebés espirituales y necesitan conocer cómo son esos tipos de oración. Entonces, en 8 días vamos a aprender así rapidísimo, en cuestión de 15 minutos, cuáles son esos tipos de oración. Porque a veces uno dice, pero pastor, es que yo llevo orando 5 años, 10 años, 20 años pero es que oramos mal.
Y el pastor nos acaba de leer Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad. Y entonces, como a veces no sabemos leer, entonces oramos mal o no usamos la palabra. Y me gustó, Laura, me gustó cuando tú dices, nos pusimos de rodillas, sí, pero dice, pero perdónenme que les voy a leer Mateo, pero perdónenme que les voy a leer la otra cita, Salmo 46, todo. Amén, amén, gloria a Dios. Lo vamos a estudiar en 8 días, el próximo martes, si el Señor lo permite. Una última cita hoy, Marcos 11, 22. Marcos 11. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Amén. La fe no es tuya, primero que todo. La fe es del Hijo de Dios. Por eso cuando dicen, pastor, ore por mí para que Dios me dé fe. La embarramos. No es así. Dios ya nos dio una medida de fe. Entonces cuando uno dice, ore por mí para que Dios me dé fe, error. No es que ya le dio, no es que ya se la dio. Y segundo, es que se me acabó la fe. No se te puede acabar la fe. La fe es de Dios y es en Dios. Entonces, dos cositas aprendemos de el Jordán. Una vida de oración. El hombre y la mujer de Dios que va a ir al ministerio necesita pasar por Gilgal, necesita pasar por Betel, necesita fortalecerse en Jericó, pero en Jordán tiene que doblar rodillas, tiene que humillarse y tiene que tener una vida de oración. Entonces vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Hermano Henry, quiero que me regale ese coro que dice, Dios está aquí, aleluya. Porque no es la hermana Elizabeth la que les está enseñando. No es la hermana Elizabeth la que los ha llamado. Es Dios mismo. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, tú nos has escogido, nos has llamado, Señor. Nos estás preparando, Señor, y nos has de enviar, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, lo que nos has dado en Romanos 12, 6 al 8, Señor, esos dones motivacionales o ministerios de ayuda, porque nos has hablado, Señor, de que necesitamos la unción, la cual está en nosotros y sobre nosotros, porque, Señor, también nos has hablado de la importancia de la consagración, lo que hizo Eliseo al lado de Elías, de pasar por cada uno de estos lugares, de pasar por Gilgal, de pasar por Betel, de pasar por Jericó y pasar por Jordán. Señor, es necesario que nos apartemos de lo que no te agrada, Señor.
Señor, es necesario que tengamos ese encuentro contigo, esa casa de Dios, casa y encuentro personal contigo para confirmar el ministerio, Señor, el llamado. Pero también es necesario pasar por Jericó, donde se toma fuerza, donde nos fortaleces en nuestra fe y nos permites desarrollarla, para que caigan esas murallas, Señor, para que esas piedras de incredulidad sean quitadas de nuestras vidas. Pero, Señor, entendemos que la piedra fundamental está en la oración y la humillación, Señor. Tan cierto que cuando le Yo te doy gracias, Señor, por estas enseñanzas que traes primeramente a mi vida, que permite, Señor, que podamos aprender aquí en esta casa, Señor, respiro, porque tú estás en este lugar. Por eso, Dios, tú estás como aquí. la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Señor, gracias. Te alabamos, Señor, aleluya. Dios está aquí. Yo te pido, Señor, una porción más, Señor, Te damos gracias, bendecida Señor. para cada uno de ellos, Señor. Está Para mi vida, Señor, para la vida de mi esposo, de mis hijos, Señor. Queremos servirte. Queremos servirte, Señor. Siento como el aire que respiro. Queremos ser ese factor transformador. Queremos sumar y no restar, Señor. Tan cierto Queremos ser ese como testimonio la vivo. mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro. Señor, tenerte tan cerca. Permítenos, Señor, doblar rodilla, estar delante de ti. Se levanta. Yo te doy gracias, Señor, por la sanidad que has traído a Tan mi cierto vida, que cuando poder le experimentar hablo, doblar Él me rodilla puede delante de ti, Señor. oír. Clámame y yo te responderé, Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Yo sé que tú nos oyes, Señor. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gracias, mi bendito Señor. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gracias, Señor. Te alabamos, exaltamos tu Señor, nombre, Señor, bendito Dios. Te damos gracias, Amén, Señor. Vamos Señor. a salir de este lugar, Padre bueno, pero no vamos a salir de tu presencia. Te pedimos una porción rica y sobreabundantemente, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio vivo, cartas abiertas, escritas por el dedo de Dios, donde seamos testimonio, donde seamos luz y sal para los que están afuera, Señor. Tú nos has escogido, nos has llamado, nos estás formando, Señor, y nos envías. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias al Señor por su obra en cada corazón con su palabra viva y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.